Hola chicas, hola chicos. Hoy vamos a resolver un ejercicio de segundo de bachillerato donde nos dan una función y tenemos que obtener los valores de a y de b para que la función sea continua y derivable. Por lo tanto, lo que yo sé es que la función es continua y es derivable. Lo que tengo que calcular son los valores de a y los valores de b, sabiendo que ocurre esto. Lo primero que vamos a hacer es estudiar la continuidad en x igual a 2, que es el punto donde puede tener esta función problema. Me doy cuenta de que la continuidad, para que una función sea continua, se tienen que verificar que los límites laterales coincidan con la función en el punto. Por lo tanto, voy a calcular el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha y la función en el 2. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, me doy cuenta que tengo que coger esta rama de la función, porque aquí la x es menor o igual que 2. Para resolver este límite, lo único que hago es sustituir la x por un 2. Y de ahí tendría que menos 4b menos 2b más a. O lo que es lo mismo, menos 6b más a. El límite cuando x tiende a 2 por la derecha, tengo que coger esta rama de la función. Y para resolver este límite, donde aparezca una x, pondré un 2. Y esto es igual a 30. Y por último, la función en el 2, voy a elegir aquella rama de función donde esté incluido el 2. Esto es menos b por 2 al cuadrado, menos b por 2, más a. Menos 4b, menos 2b, más a, es lo mismo que menos 6b más a. Para que la función sea continua, porque el enunciado nos dice que la función es continua, nosotros sabemos que los límites laterales tienen que coincidir con la función en el punto. Luego, menos 6b más a tiene que ser igual a 30. De aquí obtengo una ecuación con dos incógnitas, que son a y b. Necesito otra ecuación con otras dos incógnitas para poder calcular a y b. ¿De dónde la voy a sacar? Pues la voy a sacar de la otra condición que me dan, que es la derivabilidad. Para estudiar la derivabilidad en x igual 2, tengo que hallar el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f del punto en el que tengo que estudiar si la función es derivable más h menos f de 2 partido por h. Esto es el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda. Si yo estoy estudiando la función por la izquierda, pues tendré que elegir el tramo de la izquierda del 2 y donde aparece una x en mi función, es decir, en vez de x, yo tendré que colocar 2 más h, pues es lo que voy a hacer. En el tramo de arriba, donde dice menos b por x al cuadrado, pero yo tendré que colocar 2 más h al cuadrado, menos b por 2 más h, más a, y a eso le tengo que quitar f de 2, pero f de 2 lo voy a poner, lo voy a poner por aquí encima porque ya no me cabe aquí, ¿vale? Sería menos f de 2, que lo tengo calculado aquí,
y me había dado menos 6b más a. Vale, ahora sigo resolviendo ese límite. El límite cuando h tiende a 0, d menos b, y ahora voy a resolver este cuadrado, ¿vale? Y tendríamos, o si quieren, también podemos calcular el límite. Bueno, voy a ponerlo primero todo bien para que no se haga un barullo y se entienda. Mira, lo que tengo ahora es que resolver este límite. Para resolver este límite, donde aparezca una h, yo pondré un 0. 2 más 0, 2. Al cuadrado, 4. Por lo tanto, ahí tengo menos 4b. Aquí, 2 más 0, 2 menos b, pues tengo menos 2b más a más 6b menos a partido por 0. Lo único que he hecho es, donde aparecía una h, yo he sustituido por 0. Si me fijo aquí, menos 4 menos 2b, tengo menos 6b, que con este 6b se me anula, y esta a se anula con ese menos a. Por lo tanto, esto es 0 partido por 0. Y tengo que aplicar la regla del L'Hopital para poder calcular este límite. Seguimos. Límite cuando h tiende a 0 por la izquierda. Yo tengo que aplicar la regla del L'Hopital a esta parte de arriba y a esta parte de abajo. Es decir, tengo que derivar aquí. ¿Con respecto a quién derivo? Con respecto a h, que es mi variable. Si tengo 2 más h al cuadrado, su derivada es el 2 pasa para adelante, que multiplica la b, por ese paréntesis elevado a una potencia menos, por la derivada de h, que es 1. Y aquí tendría la derivada en esta parte, la derivada de 2 es 0 y la derivada de h es 1. Como está multiplicando por menos b, pues sería menos b. Todo lo que me queda aquí son números. A y b son números. Yo estoy derivando h, no los números. La derivada de un número es 0. Y luego la derivada de h, que es 1. Y ahora vuelvo a resolver este límite. Donde aparezca una h, pondré un 0. Por lo tanto, arriba me queda menos 2b, que multiplica a 2 más 0, menos b. Y todo eso está partido por 1. Es decir, menos 4b menos b, que es lo mismo que menos 5b. Ahora vamos a hacer el límite cuando h tiende a 0 por la derecha. Como estoy a la derecha del 2, tengo que coger este trozo de función y le voy a aplicar a ese trozo de función la siguiente fórmula: f de 2 más h menos f de 2 partido por h. Muy bien, una vez que tenga esto, sería 60 partido 2 más h menos f de 2, pero f de 2 lo tenía calculado y me daba menos 6b más a, y todo eso partido por h. ¿Cómo se resuelve este límite? Donde aparezca una h, nosotros vamos a poner un 0. 60 más 2, 60 entre 2 es 30. Menos. Y ahora tienes que recordar que menos 6b más a
nosotros lo teníamos igualado a 30. Luego, donde aparece menos 6b más a, yo voy a poner 30. Esto es 30. Por lo tanto, ahí dice 30 menos 30 partido por 0. Es decir, 0 partido por 0. Por lo tanto, tendría que aplicar la regla del L'Hopital para resolver ese límite. Resolvemos L'Hopital derivando arriba y derivando abajo. La derivada de lo de abajo es muy fácil, es 1. Y la derivada de lo de arriba es la derivada de un cociente. Sería derivada de 60, 0, por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar, por la derivada de lo de abajo, que es 1, partido lo de abajo al cuadrado, ¿vale? Y ahí volvemos a calcular otra vez el límite cuando h tiende a 0. Y tendríamos 2 más 0, que es 2, al cuadrado 4. Y 60 entre 4, si hacemos los cálculos, nos da menos 15. Para que una función sea derivable, sus límites laterales tienen que ser iguales. Luego, menos 5b tiene que ser igual a menos 15. Esto es menos 5b tiene que ser igual a menos 15. De ahí despejamos la b y nos sale que b es igual a 3. Si b vale 3, vamos ahora a ver cuánto vale la a. De aquí sacamos que menos 6 por 3 más a tiene que ser igual a 30, lo que implica que a es 30 más 18, que son 48. Y con esto tendríamos solucionado el apartado A. El apartado B nos dice que para A igual a 48 y B igual a 3, que es justo los datos que nos han dado el apartado A, estudiar la monotonía y calcular sus posibles extremos. Como sabemos que la función es derivable, para calcular el crecimiento y decrecimiento, lo que es lo mismo que la monotonía, y calcular sus extremos, podemos hacer la derivada de la función. La derivada de la función, teniendo en cuenta que a es 48 y b es 3, si yo me vengo aquí a la función original, la derivada sería menos 2bx menos b, es decir, menos 2bx, pero b es 3, menos 3. Eso es si x es menor o igual que 2. Y la derivada, si x es mayor que 2, es la derivada de un cociente, que es derivada de la parte de arriba por lo de abajo sin derivar, menos bla, 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 bla. Es decir, hacemos la primera derivada igual a 0 para calcular los puntos críticos. En este caso, la única rama que puede ser 0 es esta. ¿Por qué? Porque si igualamos esto a 0, nunca vamos a conseguir un valor de x donde menos 60 partido por x al cuadrado sea igual a 0. Por lo tanto, menos 6x menos 3 es igual a 0. De aquí sacamos que x es igual a menos 3 medio. Menos 3 partido 6, que es lo mismo que menos 1 medio. Luego en x igual a menos 1 medio hay un punto crítico. Aquí tendremos el 2, aquí tendremos el menos infinito, aquí estará el menos 1 medio, y tenemos que representar también los puntos donde la función no exista. Pero claro, ¿qué ocurre? Que la función existe siempre, no tiene puntos donde se haga 0 o no exista. Por lo tanto, tomamos un valor entre menos infinito y menos 1 medio. Por ejemplo, f'
de menos 2. Vamos a la primera derivada y sustituimos la x por menos 2. Y ahí tendríamos 12 menos 3 y eso es mayor que 0. Por lo tanto, aquí la función crece. Entre menos 1/2 y 2, por ejemplo, cogemos f' de 0 y eso nos da menor que 0. Eso quiere decir que aquí la función decrece. Como la función decrece en ese punto y crece anterior a él, diremos que en x igual a menos 1/2 hay un máximo. Y vamos a ver qué ocurre para los que son mayores que 2. Para los que son mayores que 2, por ejemplo, cogemos f' de 3 y lo sustituimos en la primera derivada, sería menos 60 partido 3 al cuadrado, y eso nos da negativo. Por lo tanto, aquí la función decrece. Intervalo de crecimiento es desde menos infinito hasta menos 1/2. Y los intervalos de decrecimiento son desde menos 1/2 hasta infinito. Y esto es todo. Espero que lo hayan entendido. Si es así, suscríbanse al canal y dejen su comentario. Saludos.